Hola, ¿cómo están? Estamos trabajando en el reino de los cielos, esperando que la palabra del Señor nos llene, la palabra del Señor nos ilustre, la palabra del Señor nos guíe, la palabra del Señor nos dé la vida plena en la tierra, así como en el cielo. Mis hermanos, el título de este video es La tentación es siempre para los hijos de Dios. Los que no están viviendo bajo la cobertura de Dios, bajo la instrucción divina de Dios, bajo los mandamientos de Dios, como hijos de Dios, no pueden vivir en tentación, porque ellos no conocen el término de la palabra tentación. La palabra tentación, usted sabe que es que te induzcan, ¿sí?, a hacer algo que está prohibido. Por eso se llama tentación. Es que te pongan algo que no es lícito tener o hacer o desear o efectuar, mis hermanos. Entonces, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 4. Dice aquí en el verso 1: Entonces Yeshua HaMashiach, el Cristo, fue llevado por el Ruach HaKodesh al desierto para ser tentado por Satán. ¿Sí? Dice aquí: entonces Yeshua HaMashiach fue llevado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿sí?, al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que fue llevado por el mismo Espíritu de Dios. Quiere decir que esto fue una prueba. Hay muchas veces que la gente busca de Dios, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las cosas difíciles, la gente o cae en tentación, ¿verdad?, desafortunadamente, y no tan solo cae en tentación, sino se aleja, renuncia a la paternidad por el pecado que lo aparta, ¿verdad? La conciencia de haber pecado, porque a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado también, que estando en el camino de Dios, pecamos involuntariamente o voluntariamente, algunos que ya lo hacen como costumbre, ¿sí? Porque una cosa es pecar involuntariamente y otra cosa es que sea tu estilo de vida estar cayendo continuamente en el pecado y que aún con premeditación tú lo hagas. Es terrible que aún en las congregaciones, aún en los lugares donde se concentran las personas para alabar a Dios, los hijos de Dios, que dice aquí, son tentados, ¿verdad? No tan solo son tentados, sino caen en tentación, pero ya lo hacen como un estilo de vida, y ese es el problema, donde la gente está viviendo una relación con Dios equivocada. ¿Por qué? Porque muchos dicen, es que Él vino por los pecadores, entonces yo soy pecador, vino por mí, pero sigo pecando, pero sigo en mi mala manera de vivir, pero sigo actuando de la manera incorrecta, pero sigo viviendo como que si jamás yo hubiese conocido del Dios verdadero, del Dios que cambia, del Dios que transforma, del Dios que perfecciona, del Dios que nos lleva de gloria en gloria. Entonces, si aquí dice la escritura que el mismo Yeshua HaMashiach, el primogénito de la creación, según Colosenses capítulo 1, verso 15, 16 y 17, bueno, pues entonces usted y yo vamos a tener que pasar lo mismo, vamos a ser tentados, vamos a caer muchos, otros no vamos a caer, pero eso depende del nivel espiritual en que cada uno de nosotros tenemos y podemos caminar. Por eso es tan importante, no es que estés metido en la congregación, como dicen muchos, no es que estés metido en la iglesia todo el día para que no peques, sino es que tengas esa relación continua con Dios, donde quiera que te pares, donde quiera que te sientes, donde quiera que albergues, donde quiera que vivas, donde quiera que trabajes. Tienes que tener esa relación constante con Dios. Por eso se habla de un evangelio, de los 72 evangelios que andan por ahí escondidos o desaparecidos. Se habla de que Tomás hablaba en su evangelio que aún en tu misma casa, aún en tu misma vivienda, puedes hacer una reunión y alabar, bendecir, exaltar el nombre del Eterno para que ahí descienda la presencia de Dios. Claro que ese evangelio pues no le convino a muchas instituciones religiosas, porque entonces no iba a llegar gente a consagrarse a ese lugar y dejar la bendición, ¿verdad? Entonces hay muchos intereses de por medio, todos lo sabemos, es un secreto a voces donde se ha abusado, ¿verdad? Lamentablemente, de la palabra de Dios, se ha lucrado, esa es la manera correcta, acerca de la salvación de nuestras almas, del camino que este hombre
este Dios hecho hombre o Dios encarnado en un cuerpo, dice que fue él llevado en el espíritu, y está escrito con E mayúscula, está hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu mismo para ser tentado. Pero en esa medida que estaba el Espíritu en él y con él, él pudo vencer, porque si nosotros nos damos cuenta, más adelante, ¿verdad? Vino el tentador, dice en el verso 3, y le dijo, empezó a hacer su trabajo, ¿verdad? Así como cuando usted y yo salimos de la congregación, salimos de la oración, salimos bien bendecidos, pero resulta que afuera, cuando ya sales, ¿verdad? Ahí viene la prueba, ahí viene el desierto, ahí viene cuando los viejos amigos, cuando las viejas amigas, cuando aquellas amistades con las que te perdías, te emborrachabas, hacías orgías, te los vuelves a encontrar, ahí viene la tentación. Ahí es donde viene el momento de prueba, ¿verdad? Para que tú seas pues probado a ver cómo vas caminando delante de Dios. Pero yo te aseguro que si tú estás bien agarrado del Señor, Él te ayudará a sostenerte en medio de las pruebas, de las luchas, de los conflictos y de las tentaciones. Así es que, mis hermanos, dice aquí que vino el tentador y empezó a hacer el trabajo sucio. Entonces, mis hermanos, yo te invito, ¿verdad?, a que tú hoy pongas tu mirada, tu corazón, tu mente, todo lo que es de tu ser, ponlo en las manos del eterno gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así como él pudo librar al pueblo de Israel de tantas batallas en contra de sus adversarios que fueron multiplicados al 1000 por 1, y Dios les dio la victoria, así ese mismo Dios hoy a ti y a mí nos da la victoria para que podamos caminar en su espíritu y poder vencer todas las situaciones adversas, las tentaciones, los pleitos, las iras, los celos, las envidias, las enemistades aún dentro de la misma familia, porque ahora hasta en las familias hay enemistades, pero está de una manera alarmante realmente el diagnóstico de la separación, la ruptura de familias que ya no se aman, que se dejan de hablar, que ya no se frecuentan, que ya no aman. Si no aman a su familia, pues no podrían amar a su prójimo tampoco, porque dice la palabra que si a tu prójimo que ves no amas, ¿cómo amarás a un Dios que no has visto si la imagen de Dios está encarnada en ese hombre? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, mis hermanos. Yo les invito a que en el nombre del Señor ustedes puedan vencer la tentación, porque solamente en el nombre del Señor se puede vencer lo invencible. Porque Cristo venció cuando Él estaba en ese monte, cuando fue a orar. Dice la palabra que en el desierto ahí es donde realmente te sostiene más en el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes pruebas, cuando tú tienes situaciones difíciles, ese es el desierto realmente. Y en el desierto es donde se sufre, es donde se tiene frío, es donde hace calor fuerte, y de alguna manera, mis hermanos, ahí es donde se prueban, ¿verdad?, en nuestras capacidades. Pero yo sé que cuando el Señor está con nosotros y su Espíritu Santo está dentro de nosotros, podremos superar todas las pruebas, porque dice la palabra que Él pelea nuestras batallas y que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Así es que cuídese mucho. Yo le invito a que se meta a la presencia para que cuando llegue la tentación pueda resistir y pueda permanecer y pueda vencer para seguir adelante hacia la patria celestial. Porque la finalidad de toda palabra escrita es que ya hay salvación para nuestras almas, que ya hay redención para nuestras almas, que ya podemos entrar al mundo extraterrestre de la eternidad en Dios, donde Él nos dará una mejor vida, la nueva Jerusalén, donde dice la Biblia en Apocalipsis que no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, y Él enjugará toda lágrima, y entonces entenderemos por qué fuimos encarnados en cuerpos aquí, para vivir una misión y una comisión cada uno. Así es que, mis hermanos, agárrese del eterno Dios de Israel, el único Dios sobre todos los dioses, el único Señor, al único que hay que adorar, al único que hay que venerar, porque la palabra venerar es lo mismo, es el sinónimo, es adorar. Venerar y adorar es la misma palabra, aunque cambia el significado,
Pero mis hermanos, adora al que te dio la vida, adora al dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que se mueve. Cuídate mucho, nos vemos en los siguientes videos y como siempre te deseo que en tu casa no falte la harina, el aceite y la presencia del eterno gran yo soy. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.